Como parte final del escalado que hemos ido haciendo desde la ciencia básica, ciencia aplicada, clínica, ya emprendimiento, llegamos a esta última parte, ¿no?, del emprendimiento, de ya llegada al mercado. Y bueno, está muy interesante. Bueno, perdón, antes de empezar, voy a dejarle el micrófono a Pepe Millet para que se presente, porque es el que falta, y así ya lo dejamos todo. Nada, pues muchas gracias. Mi nombre es José Millet, soy profesor en la Politécnica de Valencia. Aquí veo a Javier, colaboramos durante mucho tiempo. Soy catedrático en tecnología electrónica e ingeniería biomédica, pero digamos durante 16 años estuve dirigiendo el instituto que tenemos allí, que se llama IDEAS, que es para fomentar el emprendimiento dentro de la universidad. Los últimos 8 años además estuve de vicerrector de empleo y emprendimiento, que creo que era el primer vicerrector a nivel nacional que tenía vicerrector de emprendimiento, ¿no?, que era una cosa relativamente rara, ¿no? Y bueno, en el tema de salud, pues ya soy el responsable de organizar los Innovation Days del EIT Health europeo, EIT Health and Wellbeing. Y bueno, por no alargar más, para que un poco me situéis, porque estoy en esta mesa redonda, también hice un spin-off y tal, que fracasó, y aprendimos, que es importante en esos aspectos. Y yo, si queréis, puedo lanzar 2 o 3 aspectos de los que después podemos hablar, si queréis, porque nos vamos a quedar sin tiempo, o como queráis, ¿no? Entonces, yo creo aquí quería destacar tres aspectos, ¿no? Una es la cultura emprendedora. Se habla mucho de la cultura emprendedora. Nosotros teníamos estadísticas a nivel del sistema universitario español, estoy hablando ya de hace una década, donde se hacían encuestas a los chavales y lo primero que querían ser era funcionarios. Después trabajar en una empresa multinacional, pymes ya estaba muy abajo, y eso de emprendimiento, que casi ni se hablaba de emprendimiento, sino autoempleo, eran porcentajes muy bajos. Esos porcentajes aumentaban un poquito más en universidades politécnicas, ¿no? Y también vemos de la Politécnica de Madrid, etcétera. Entonces, ese era el panorama. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Hablabas de startups, yo no se sabía ni lo que era, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos avanzado en esa cultura emprendedora, pero aún estamos un poco lejos de lo que sería pues, culturas como la que viene José, del Silicon Valley, etcétera, ¿no? Allá también se dijo una cosa, muchos de los que han sido los padres médicos han salido médicos, una excepción es la de José, pero digamos que hay carreras que de alguna forma las han seguido los estudiantes. En emprendimiento también pasa algo similar. Si los padres son funcionarios, normalmente el hijo o la hija termina de funcionario. Si los padres son empresarios, termina de empresario, ¿no? Bueno, pero dicho esto, si ya nos vamos a las empresas que se han montado, porque se han montado empresas importantes a nivel de España, también es verdad que un poco el perfil del que ha montado la empresa es el inconsciente, ¿vale? Y eso me explico, es lo que he dicho antes también en su presentación, María, ¿no? Que era una cosa que yo siempre decía que era lo contrario a lo que debía de pasar. Cuando uno más se formaba, y si yo he dicho antes los porcentajes de un estudiante de grado, o licenciado en su momento y tal, era menor si esa encuesta se la hacías a los estudiantes de doctorado. Y si ya se la hacías al que ya era doctor, mucho menos. Es decir, yo decía una cosa que era a más tiempo en el sistema educativo, menos emprendedor es. Y digo, bueno, no tiene sentido porque más información tienes, más formado está, más habilidades se supone que has tenido que trabajar con ello, con lo cual deberías ser más emprendedor, ¿no? Pero aquí ha habido un tiempo en el que la inconsciencia era el que a lo mejor no tenía todos los datos y se tiraba al ruedo, ¿vale? Entonces tenía a la gente que le podía asesorar, que tenía todos los datos, pero que se tiraba al ruedo era el más inconsciente, ¿no? Estoy diciendo cosas para que después las podamos debatir. Pero ya un poco, ¿en qué espejo nos tenemos que ver? ¿Qué es lo que he visto yo en toda mi trayectoria como vicerrector? He visto casos como los de María, casos de éxito, estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Me refiero a aquel grupo de investigación que tiene estudiantes que están haciendo doctorado y que el profesor, en vez de creer, porque en un spin-off él tiene que ser el CEO, es el que tiene que tirar del carro, que salvo honrosas excepciones, no funciona, es identificar ese estudiante que tiene de doctorado, que tiene un plus.
Un plus en el sentido no de la tecnología o del esto, sino pues, que mucho tiempo sirviendo cañas, sirviendo tapas, cualquier habilidad que dé ese salto. Aquí tenemos el caso de María. En Valencia, por ejemplo, está Ángela, que ella lo dice, yo tenía que hacer la tesis, y sí, pero me lo había un mundo. Y cuando me dieron la posibilidad de salir al mercado, etcétera y tal, me di cuenta que eso es lo que me llenaba, ¿no? Entonces, claro, a esos podría deciros varios casos de la Politécnica, y este caso de Ángela es de la Universidad de Valencia, os podría decir muchos casos de ese tipo que sí que está funcionando. Ya no solo, estos dos ejemplos son de salud, pero también en temas de fotónica, pues un investigador súper potente con muchos premios, etcétera y tal. Él se dio cuenta que él no podía tirar del carro, identificó también a este estudiante, este ya era doctor, y dijo, tú tienes que ir al carro, tienes que salir de la universidad. Cuando ya tenía un contrato ciertamente estable, eso cuesta, pero es la forma de tirar y la empresa está funcionando, ¿no? Con lo cual, una cosa es el perfil de esos emprendedores. Segundo, el ecosistema, el entorno, ¿vale? José ha comentado en su presentación que hicieron una cosa, la publicaron y le estaba llamando a la puerta Facebook, Meta, ¿no? Yo creo que lo traslado aquí, a Valencia en particular, y el que nos ha llamado alguna vez es a algún empresario del sector inmobiliario o de la construcción. Oye, ¿eso se puede aplicar a mi sector? ¿Vale? Entonces eso, estoy exagerando, pero de alguna forma es el ecosistema al que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y claro, cambiarlo de forma local es muy complicado. Entonces lo que hay que hacer de alguna forma, si queremos acelerar, es tender puentes con Silicon Valley, con Boston, dentro de España también, que nos identifiquemos, y lo estábamos hablando creo que ayer, ¿no? En Estados Unidos, cuando tú estás emprendiendo, estás dentro de la universidad, estás emprendiendo en algo, pues yo estuve por ejemplo en Michigan y allí me dijeron, tuvimos unos estudiantes que estaban en temas de biotech y cuando vimos que realmente ya estaban despegando les dijimos, tenéis que ir a Boston, ¿vale? A otros de fintech tenéis que ir a Nueva York. Es decir, eso tendremos que impregnarlos y hacerlos y ser más efectivos, oye, y apoyarnos unos a otros. Si hay polos donde están funcionando más una cosa que otra, pues hacerlo. Saber de todo y hacer de todo es imposible, ¿vale? Entonces yo soy de los que apoyo esos polos, esos clusters, y después colaboremos unos con otros, ¿no? No quiero acaparar, yo creo que esos dos temas. Después sería el tema de Venture Capital, ¿vale? Venture Capital por definición lleva la palabra riesgo, y en España riesgo es entendido de distintas formas. Afortunadamente está cambiando, y yo creo que ahí también juega mucho que estamos en un mundo global, nos lo tenemos que creer y tenemos que jugar en la Champions, en el global, ¿vale? Y eso pues tiene unas destrezas, tiene unas cosas, y después también esa formación. Y lo otro que quería decir importante, en salud, si todo lo que he hablado de emprendimiento es complicado, en salud lo es mucho más. Y siempre está el tema de salud aquí, certificación. Una empresa como la de ella, que ya lleva mucho tiempo, se está planteando ahora más en serio, se lo planteé desde el primer momento, el tema de certificación. Y nos lo vemos un mundo, y que como que está al abasto de grandes multinacionales. Aquí yo comenté ayer que muchos de los wearables, de estos devices, la gente lo está haciendo una certificación de juguete, porque ir al otro es muy complicado. Entonces yo no sé si de alguna forma, pues con clusters que generemos aquí, busquemos a expertos de aquí o de donde sea, y con las instituciones tal, abaratarlo, porque pagar a una empresa especialista de ese tipo es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante. Entonces, nada, dicho esa introducción, he sacado varios temas que de los que podemos debatir. Fantástico, muchas gracias. Buenísima introducción. Bueno, no sé, antes de lanzar cualquier otra, has lanzado ya unas cuantas topics o puntos de encuentro. ¿Queréis comentar alguno específicamente que creáis que tiene sentido desde el punto de vista de la neurotecnología con concreto? Yo creo que Pepe ha hecho un resumen muy bueno y provocativo en distintos campos, y a mí me interesaría más, de forma más egoísta, saber de los estudiantes, sobre todo los jóvenes,
los no tan jóvenes, qué piensan de todo este campo. O sea, tener más un poco preguntas del público y ser más... Que bueno, si no nos vamos aquí a charlar, que tenemos mucho que hablar. ¿Algún comentario? Sí, perfecto. Sobre todo, ya lo que habéis visto estos días, habéis visto de todo. Entonces, a ver, si hay alguna cosa que veis más complicada, trasladable o no, o que aplique a vuestras carreras que estáis empezando, lo que dices es lo más interesante, ¿no? Ver qué es lo que veis vosotros como positivo, pero también como negativo. Y luego lo positivo y lo negativo ya lo hemos comentado con sus charlas y ahora mismo, pues estaría bien saber un poquito más de vosotros cómo lo veis por saberlo nosotros, por saber quizá entenderlo, guiarlo o corregirlo. Muchas gracias. Yo os comentario, pero al hilo de lo que se ha dicho de la dificultad de emprender en España, pero porque no hay cultura de emprendimiento. Yo vengo de la Complutense, hay una oficina de emprendimiento, Compluemprende, se les da charlas a los estudiantes, pero es muy difícil el que se arriesguen porque no tienen tampoco, y la dificultad que siempre ven o la que siempre plantean es dónde está el capital o dónde se busca el dinero para poder iniciar, aunque tengan una idea muy buena, falta de fe en uno mismo, en su idea, en que tienen ideas buenas porque les falta ese empuje, y muchas veces la falta de conocimiento del mundo empresarial, que muchas veces las propias universidades, sobre todo en biológicas, que es de donde vengo yo, no hay una formación ni en economía, ni en tejido empresarial, ni en mucho. Entonces falta y es por dónde empezamos. Se ha avanzado mucho, pero creo que falta mucho por hacer y mucha inyección que incorporar. Entonces, un poco cómo lo veis y por dónde podemos tirar para hacer que efectivamente en neurotecnología haya un mayor tejido desde abajo, que es de donde tiene que venir lo fuerte. Aprovecho el camino para comenzar a un comentario. Bueno, yo hablo antes. Evidentemente, la respuesta rápida es: yo creo que os falta un Pepe Millet ahí, que era lo que hizo la Politécnica, pero siendo también más específicos, quizás, mecanismos que igual los tenéis, pregunto, transversales. O sea, que no sean solo biológicas, sino que sean mecanismos que digamos, fomenten esa interacción, que es donde están las ideas. Ingenieros, hay incubadoras para fomentar que su incubadora, y hay una incubadora, una oficina que está haciendo de tejido de emprendimiento, pero creo que hay poco empuje por las desde biológicas. Hay, creo que son cuatro equipos cada año, que hay proyectos, y, o sea, se está moviendo, pero a mí es ¿qué más? O sea, ¿cómo podemos hacer? Sí, ahí hay una cosa importante, y es que a nivel de equipo rectoral se lo crean, y que cuando hay un cambio de equipo rectoral la cosa no se viene abajo. Suele pasar a veces, ¿no? Hay casos. Entonces yo creo que afortunadamente ya se lo creen, porque ya es una métrica que está ahí, etcétera. Otra cosa es que el paso de creer a actuar pues se ponga mucho dinero. Ayer estábamos hablando que decía, lo digo, no están grabando, ¿no? Es decir, ese creer en eso, pues después hay que ver en qué se traduce, ¿no? Entonces yo lo que os diría es que a la gente que esté en que tenga esa tarea asignada, ¿no? O este grupo de gente que tenga esa tarea asignada, yo lo que diría es también, como lo decimos los emprendedores, resiliencia, ¿no? Es decir, independientemente del gobierno que haya en cada momento, apostar por esos chavales, ¿no? Y por otra parte, no tirar la toalla, es decir, con que tengáis un 0,5% de los estudiantes que apuesten por eso, es positivo. Es decir, eso es más que cero. Y si es 1 o un 2%, mucho mejor. Y después no intentéis desde de esos gabinetes, digamos, dar todas las soluciones. Es imposible, es imposible. Entonces, nosotros lo que hicimos era identificar, pues si venía uno de fintech, el otro era de lo mejor de salud o de otro tipo. Entonces, primero está claro que es entrevistaros con él, ver que los tengan claro, ver que van en serio, y entonces a partir de ahí ya lo que teníamos era identificado emprendedores que habían pasado por la escuela o en los que teníamos colaboración, y le asignamos a este emprendedor. ¿Cómo financiar esto? Que no es tan sencillo. Pues bueno, había una parte para financiar, y yo lo que hice y funcionó, seguro que hay otras opciones, es que yo de las cosas que más orgulloso estoy es cuando creamos lo que yo llamé Startup PV. Después nos visitaron varios y quisieran. Y es, claro, ¿qué podía ofrecer yo a los estudiantes? Asesoramiento, etcétera y tal, pero después terminaban los estudios
y pues vete al CEI o vete a la cámara o vete a tal, ¿no? Y ya se diluía. Entonces intenté hacer eso, un espacio físico, pero que donde ecosistema, me gusta a mí la palabra, porque se produjeran sinergias, ¿no? Entonces digamos que nosotros teníamos un año gratuito de coworking a los que venían, y a partir del año, si, bueno, teníamos 2 controles previos según cómo iban unas métricas, se hablaba con ellos y tal, se podían quedar. Y entonces al quedar ya les damos un despacho o una zona, ¿no? En eso tenían que pagar una parte, por convenio, como se tenía todo, pero nosotros se lo reducíamos si dedicaban horas a ayudar a emprendedores previos. Y esto, digamos, hasta los 5 años que ya tenían que salir. Pero la gente no quería salir de allí y les iba bien. Pero es decir, ese contacto, yo puedo reclutar a gente, etcétera, es decir, esos entornos iban muy bien. Estuvimos como el ayuntamiento a ver si fuera se podía generar algo que de alguna forma pues fuera de allí, podíamos mantener contacto y tal, pero eso ya es más complicado. Pero dicho eso, también digo otra cosa, porque también he visto yo en otros servicios de otras universidades que me decían, pero Pepe, ese estudiante es tuyo, ¿cómo lo envías a Lanzadera, por ejemplo, que lo tenemos allí, o a otro sitio? Digo, es estudiante mío, pero yo lo que quiero es que progrese. Y entonces lo que hay que también ver es que solos no llegamos a ningún sitio, ver lo que tenemos alrededor, ver qué aceleradoras hay, etcétera y tal, ver los pros y los contras de cada uno y asesorar también a ellos, ve por ahí o ve por allí. Porque hacerlo todo en la universidad es imposible. ¿Tu experiencia? Nos quedamos ahí. Bien. ¿Algún comentario más por vuestra parte de la audiencia? ¿O preguntas? ¿No? Yo lanzo otra si quieres. Ya que está aquí Javier Polar, que ha estado en una gran empresa como Metro, ¿no? Desde aquí. Otra cosa que he intentado siempre, y que eso lo vi yo cuando hice todas estas cosas es porque sobre todo fui al MIT y su entorno, a UC Berkeley, a Stanford, y ves lo que hacen allí, y después vuelves aquí y dices, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Y qué puede funcionar en mi entorno? Porque no son los mismos, ¿no? Entonces, claro, allí lo que vi es una implicación grande entre la universidad y las grandes empresas, ¿vale? Porque las corporates, ¿no? Entonces, de alguna forma también, pues en salud, yo siempre he pensado que empresas como Medtronic o grandes empresas que ya tienen ese aspecto más desarrollado, de alguna forma sí podían tirar de mano. Yo siempre digo, ayudarles, porque si al final no les va a lo que sea, digo, ahí tenéis un talento ya seleccionado mucho mejor que si te empiezas a buscarlo por otro sitio, ¿no? Entonces, está bien. Bueno, la verdad es que es un tema complicado. Están implicados muchos factores distintos, ¿no? Entre otros que no hay cultura de comunicación entre la gran empresa y el emprendedor. Esto no es solo problema de la gran empresa, es también problema del emprendedor. Yo creo que no tenemos que confundir al investigador con el emprendedor. Son dos perfiles distintos. Y en general lo que sucede es que, lo que yo encuentro en los últimos 15 o 20 años, he tenido mucha actividad en emprendimiento, y lo que encuentro es que hay pocos emprendedores que lo que quieran es emprender, hay algunos investigadores que luego quieren emprender. Hay en la cultura de emprendimiento lo que veo es que hay muchas más ocurrencias que realmente análisis de lo que el mercado puede aceptar y de cómo se puede acceder al mercado. La realidad, y esta es una realidad fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos es completamente distinto, ¿no? Pero en Europa solo tienes que revisar los proyectos financiados desde Europa para ver que probablemente entre el 80 y el 90% de los proyectos no llegan nunca al mercado, proyectos ya financiados. Lo cual quiere decir que hay un problema de cultura. De hecho, cuando comenzamos a trabajar en este clúster de biomedicina en la Comunidad de Madrid, uno de los problemas que nos preocupa es crear esa cultura de comunicación, crear ese ecosistema entre la academia, los investigadores, los emprendedores y las empresas, ¿no? Luego, en salud hay problemas muy específicos
que además tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. No es lo mismo el emprendimiento en los años 70, 80 o 90 que el emprendimiento hoy. Entre otras cosas porque en los años 80-90 el gasto sanitario crecía a una cifra doble del crecimiento económico y hoy estamos justitos, si acaso, en el crecimiento económico. Lo cual quiere decir que el sistema, la financiación al sistema está alcanzando su techo y la adopción de innovación, que además cada vez es más cara, pues resulta complicada por parte del sistema. Hoy es muy importante que cuando uno se pone a emprender empiece a pensar quién va a pagar por eso. Si lo que quiere es emprender para montar un negocio, si lo que quiere es hacer ciencia básica, hay un campo enorme, pero si quiere emprender para montar un negocio, y yo creo que María nos lo ha explicado muy bien hoy, hay que pensar en qué podemos hacer que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Y esto en salud, hoy por hoy, es mucho más difícil de lo que era pues, a principios de este siglo. Volviendo al papel de las grandes compañías, el problema que yo he percibido en las grandes compañías es que las grandes compañías se asustan cuando ven las ocurrencias también. Es decir, yo he participado en muchos foros de revisar startups con universidades, con estas cosas, y de entrada ves que son cosas que dices, bueno, ¿y a ti quién te ha dicho que eso que quieres resolver es un problema? O ¿has pensado en un modelo de negocio? Y dices, no, es que lo del modelo de negocio no es mi responsabilidad, eso es otra cosa que la respuesta muchas veces. Es decir, no encuentras un entorno fácil donde poder, desde una gran empresa, facilitar este tipo de cosas. Es una pena, porque además lo que es la investigación de las grandes empresas ha cambiado muchísimo. Las grandes empresas trabajan ahora en procesos, en soluciones muy transversales, donde ya la investigación no está basada en algo que se ha hecho en el laboratorio central de esta empresa, sino que está basada en una combinación de cosas que vienen de la gran empresa, pero junto con pequeñas cosas desarrolladas en pequeñas startups. O sea que las condiciones están ahí para hacer las cosas. Hay algunas limitaciones desde el punto de vista presupuestaria por parte de los sistemas de salud, pero sobre todo hay un problema de cultura, de comunicación, de establecimiento de ecosistema que tenemos que resolver. Muchas gracias. Como comentario, yo destacar las diferencias de culturas, ¿no? Entre el mundo anglosajón y el mundo europeo. En el mundo anglosajón se sabe ahora mismo que en Europa se producen más patentes y se producen más publicaciones de alto impacto que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es por 10 la llegada al mercado comparado con Europa. En Europa hemos tenido un modelo que no ha funcionado bien y en el cual yo formo parte, o por lo menos donde yo trabajo, Tecnalia, que son centros tecnológicos público-privados que supuestamente tienen que hacer ese trabajo de goma entre ciencia básica y mercado. No se ha generado un ecosistema en Europa que permee y que llegue a las universidades y las universidades sepan que tienen que hacer o que deberían de hacer proyectos con estos centros tecnológicos que les tienen que ayudar a subir y a acercarse más hacia la empresa, porque ese efecto de technology push, que tienes una tecnología y subes para arriba hacia el mercado, pero también el market pull, que es la necesidad del mercado, al final la distancia es tan grande que es muy difícil hacer el acercamiento de los dos puntos, y para eso supuestamente se creó esa infraestructura, esa red de centros tecnológicos que probablemente vosotros ni siquiera hayáis oído hablar, y son el VTT, el Fraunhofer, el Tecnalia. Pues estos son los que Europa generó, primero a nivel individual en cada uno de los países y luego a nivel general los está coordinando, pero no hay una infraestructura todavía que lo permita hacer. Entonces hay proyectos, si quieres trabajar directamente con la empresa, pues mucho mejor, porque ya la necesidad está ahí, si la empresa tiene un interés, está claro, pero si no, hay centros que te pueden ayudar a hacer este tipo de cosas. De todas formas, me gustaría saber cómo es vuestra experiencia, porque es completamente distinta. Sí, dos comentarios rápidos. Respecto a lo de empresas grandes, y hablábamos de Medtronic, lo que mencionaba Pepe, yo creo que, y bueno, lo que has dicho tú ahora, la nueva ola en la que las empresas grandes, pues, Google, Meta, etcétera, han cambiado el modelo y se hace muchísima investigación ahí, hasta el punto que es una disrupción en el mundo académico. Yo lo viví 20 años en Berkeley, mis primeros años, el 90% de los que se doctoran en mi laboratorio iban a la academia, ahora es al revés, se van todos a industria, ¿no? La gran mayoría. Pero dentro de lo que es ese modelo ahora, que se investiga mucho y se puede innovar incluso y luego salir de la empresa grande donde has innovado y tirar de tu startup, y hay muchas cosas así allí en Silicon Valley.
Yo creo que el nicho de salud es un mundo aparte, y en concreto Medtronic, lo pongo como ejemplo, porque he tenido estudiantes ahí, becarios, he trabajado con ellos muy de cerca en mi época en Estados Unidos, y lo que es tecnologías médicas no se innova, son dinosaurios, o sea que son Boston Scientific, St. Jude y Medtronic, donde si tú ves el implante DBS en los últimos 30 años es que tampoco ha cambiado tanto, o sea, hay miedo, que has dicho tú, a cosas que no me cambien de forma ágil lo que ya funciona y se avanza poquito a poquito. Yo me acuerdo visitándoles allí y en el departamento de R&D estaban aburridos los ingenieros porque nada de lo que hacían salía y lo veían en ningún lado. Se dedican a comprar empresas para o bloquear este mercado o continuarlo, ¿no? Pero es un poco... ¿Pero por qué? Por todo el tema de regulación, que en Estados Unidos además es brutal, bueno, en Europa también. El tema de salud es muy complejo por eso, porque luego hay mucha regulación, mientras que en los otros campos, todo lo que es consumer products y todo, claro, ahí es un free market y hay mucha más flexibilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, solo mencionar eso, que salud es un nicho muy complicado y un bicho aparte, ¿no? Bueno, a ver, yo conozco los dos mundos, conozco tanto la parte académica porque he estado ahí y conozco también cómo es la colaboración entre startups y gran corporación porque lo hacemos bastante a menudo en comparación con otras empresas, ¿no? En cuanto al mundo académico, yo creo que aquí el principal problema es, lo he comentado antes, no sé si habrá cambiado, ojalá haya cambiado, pero en mi época el investigador se sentía orgulloso de ser un investigador básico y hacer cualquier cosa que se acercara al mercado estaba como mal visto. Es como, esto no me permite publicar en JCR, o sea, en primer cuartil, no, o sea, no. O sea, es también un problema de KPIs, que no sé si ha cambiado, pero hay un problema de KPIs, claro. Entonces, entre esa percepción de que esto es de segunda y yo soy un investigador que hace cosas serias y que los KPIs no ayudan, pues es que es muy complicado, o sea, es muy complicado. Y en cuanto con las grandes corporaciones, y una de las cosas que me doy cuenta, y me da mucha rabia, pero es así, es que tú piensas que estás hablando con una gran corporación, pero no estás hablando con una gran corporación, estás hablando con la persona que representa esa gran corporación. Y esa persona está preocupadísima de que como tome la decisión de arriesgarse contigo y salga mal, a la empresa da igual, pero él se va fuera. Entonces, con esa sensación es como muy difícil de que la gente prospere, ¿no? Y esto lo he vivido bastantes veces y dices, joder, es que esta persona está aquí, o sea, me he tenido que oír cosas que dan vergüenza, o sea, reconocérmelo directamente y dice, María, voy a apostar por vosotros, pero ya lo podéis hacer bien, que me estoy jugando aquí mi puesto, no sé qué, y realmente esos son los que me lo dicen, otros nos dirán que no y lo harán por esto, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa idea de que estamos hablando con la gran corporación, pero al final estamos hablando con personas. Y tenemos que pensar en las necesidades de la gran corporación, pero también en la persona que está ahí, ponérselo fácil, quitarle el riesgo y quitarle esto. Sí. Yo puedo comparar lo que me pasó a mí en la Autónoma o el CSIC, lo puedo comparar con Lisboa. Desde el principio he intentado que cada cosas que ocurrían en el laboratorio la gente pudiese hacer empresas y hacer patentes. En la Autónoma fue muy difícil, pero eso fue hace mucho tiempo. El CSIC fue hace 10 años y al final quedamos con el label de peligrosos. Ocurrió lo siguiente. El CSIC empezó a hacer una patente y la abandonó. Leí las condiciones y el investigador puede seguir con la patente. Les dije, puede seguir con la patente. No me digas, pues a partir de ahora te vamos a mirar con lupa todos los artículos que vas a hacer. Eso me dijeron en el CSIC. Eso es lo que yo he vivido en España. En Lisboa, sin embargo, estoy en un centro donde la mitad son americanos. Tenemos 2 personas dedicadas que vienen a mi despacho cada cierto tiempo a hablar sobre posibilidades de formar empresas. Y mis alumnos forman startups, no todas sobreviven, algunos se van a DeepMind, otros forman empresas. Están formando 2 postdocs, una empresa y ya tienen un primer cliente. Pero gracias a que esas 2 personas son estas especiales que tienen agendas con un montón de contactos. Desde el CSIC, en el que yo era peligroso si hacía algo, a realmente tener personas que te ponen en contacto y te sacan adelante a los chicos
para formar algo hay un mundo de diferencia. Yo he vivido esas dos cosas, un mundo de diferencia. Champalimau es privada. Champalimau es una fundación privada, sin ánimo de... Sí, es importante también. Es cierto, esa es la diferencia. Champalimau es una fundación privada, pues tiene muchísimo más capacidad para hacer cosas. Bien, por remarcar lo que habéis dicho, sí, los KPIs sí que afortunadamente van cambiando un poco. Hubo una iniciativa del sexenio de transferencia que se tenía en cuenta esto, no revolucionó a todos buscando papeles por todos los sitios y tal, pero bueno, fue una iniciativa que yo creo que lo hizo ver. Y, por ejemplo, para acreditación o para oposiciones y tal, ya aparece transferencia y aparece spin-off. Es un paso, hay mucho por hacer, pero ya es un paso. Pero yo quería resaltar dos aspectos que ha dicho Javier, y los pondría a rango de titulares, ¿no? Es decir, a los más jóvenes de la sala, aparte de los más jóvenes que estáis allí detrás, si tenéis una idea, compartirla. De verdad, compartirla. Riesgo, que os pueden copiar o lo pueden hacer. Eso siempre está ahí, ¿vale? Evidentemente, si es patentable o lo que sea, pues inténtalo antes, pero compártela. ¿Por qué? Aparte del riesgo que he dicho. Porque al compartirla, y si tú la compartes y la vas a compartir con mucha más pasión, puedes encontrar gente que se suba a tu carro y puedes encontrar a alguien que incluso quiera invertir. Alguno de las 3 Fs, ¿no? O lo que sea. Porque yo he tenido mucho tiempo de entrar en mi despacho, porque ya los técnicos estaban hasta ahí, dice, Pepe, trata tú a este. Y entonces entró mirando si había micrófonos, cámaras y tal. Digo, chico, no me lo cuentes. No me lo cuentes. Digo, si vais que no vais a ir a ningún sitio. Entonces, es bueno compartir, pero sin parar, ¿vale? Y ideas van a salir de muchos sitios, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Otra cosa que ha dicho él es que las ocurrencias pueden hacer más daño. Pueden hacer daño porque ya están con las mismas ocurrencias. Entonces, yo allí sí que veo importante esa figura de catalizador o la figura de broker, ¿no? Es decir, buscar expertos, que ahora cada vez hay más, que hagan ese enlace. Gente que ya ha tenido experiencia y que antes se vea el portfolio, se ve los canvas, se entreviste con los estudiantes o con los profesores, los investigadores. ¿Qué quieres hacer? Que le haga las preguntas oportunas para que lo reflexione. Y entonces aquellas que vea que tienen ya con esa reflexión y tal, que tengan posibilidades, pues entonces ya provocar ese match. Porque si provocamos matching muy en fase que decimos, genera desconfianza, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esa figura podría valer. Y para ser sostenibles y tal, es lo que he dicho antes, que a lo mejor si hiciéramos polos especializados en cada cosa, no crecer, todo nos lo hacemos como lo guisamos, pues podríamos ir avanzando poco a poco. Pero esa figura creo que es importante. Si quiero levantar la mano y le vamos a por alusiones. No, lo primero, quería clarificar que a pesar de que salud no es fácil, hay muchísimas cosas que se hacen en salud. Y hay clústeres en el mundo que hacen cosas fantásticas. Yo conozco el clúster de Tel Aviv, de bioingeniería. Medtronic tenía invertido en más de 200 empresas del clúster de Tel Aviv. En estas mismas empresas estaban todos los dinosaurios que comentabais de las grandes compañías de tecnología médica. Es decir, la tecnología médica está cambiando la investigación, como tú comentabas, y ahora la investigación viene muchas veces de adquisición o de participación en startups, en pequeñas empresas. Pero estas startups, estas pequeñas empresas, tienen que nacer en un entorno que estén preparadas para esa cultura de comunicación con las grandes empresas y esa cultura de realmente investigar todo aquello que tiene muchas posibilidades de llegar al mercado porque el mercado lo está demandando, lo está necesitando. O sea que en ese sentido es muy importante pensar que a pesar de las dificultades se puede hacer bien y lo que tenemos que observar es qué es lo que nosotros no hacemos bien. ¿Cuál es la diferencia entre el clúster de Tel Aviv y los clústeres que nosotros tenemos? ¿Dónde tenemos que empezar a trabajar esto? Sí, yo quería hacer un pequeño comentario en relación con cómo existen dos modelos, bueno,
voy a hacer este comentario porque llevo 23 años trabajando en la industria de tecnología sanitaria. Y ahí he trabajado en grandes corporaciones en Estados Unidos, aquí en Europa, y yo veo que hay dos modelos. Un modelo en los últimos, a lo mejor 15 años o 10 años, muy establecido en Estados Unidos, que está en línea con lo que decías, lo que hacen estas grandes corporaciones de tecnología sanitaria. Vamos a ver, cada producto tiene un lifetime. Entonces, digamos que es una estrategia económica en relación con un producto que agotan, y en el momento en que agotan, venden la empresa. Y entonces adquieren, las acquisitions son constantemente en relación de suplantar ese producto que ya está muerto, que tiene vida. Tenemos un ejemplo con Cordis Corporation. Cordis, uno de los primeros implantes de stents era de Cordis, ¿no? Bueno, pues por ejemplo Cardinal Health compró Cordis solamente para tratar de estrujar hasta el último momento y luego vender. Bueno, ese es el modelo, pero es verdad que en Europa es más un poco el modelo que estaba presentando José Manuel, ¿no? de que sí que existen modelos más reales de este tipo de clusters donde son efectivos, o sea que hay pequeñas startups que digamos que tienen alguna confianza en que no van a ser compradas y estrujadas, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? Y puedes crecer de esa manera. No tiene por qué ser un mal éxito. No, para nada. Sí. No. Y de hecho, oye, o sea que la visualización de un negocio puede ser, oye, mira, yo quiero llegar hasta aquí y aquí, bueno, pues es otro modelo de negocio, ¿no? El poder. Si me dejas, me gustaría poner una señal, una cosa que veo, no, muy rápida, porque es cosas que han mostrado Gonzalo y María. O sea, lo que yo noto, una diferencia muy grande entre Estados Unidos y Europa a nivel de cómo se manejan las compañías, es que en Europa hay una cantidad enorme de fondos para promocionar estas startups, de las que viven estas compañías, que no te diluyen, o sea, es el deal perfecto. Te lo dan y, como ha dicho Gonzalo, incluso te puede ser más fácil que obtenerlo por la vía pura tradicional académica. Y entonces esa es obviamente la forma de desarrollar tu compañía hasta el momento en que decidas que estás listo y estratégicamente es adecuado tener financiación de derecho de capital o lo que sea, ¿vale? En Estados Unidos existen mecanismos, pero no es ni de cerca lo que hay aquí. El modelo es distinto. El modelo es, tienes una idea, no acabas la carrera, es el cliché del dropout en la universidad, te lanzas con 3 chavos más, alquilas una casa, vives comiendo arroz blanco durante 3 meses y todo el dinero que tienes lo metes en la empresa y en tus acciones, y eso es tu vida. Y en 6 meses o en un año, si no llegas al siguiente milestone, te mueres, aprendes y te vas a otra cosa. Y si lo haces más tarde, entiendo ya mucho más tarde, hablo de mi caso en concreto, sí, vale, tienes tu safety net, tengo mi plaza, te llevo la excedencia unos años, me puedo volver si me sale mal, pero el método era el mismo, era financiación. Tuvimos un seed round, estuvimos a 3 semanas de quedarnos bancarrota y desaparecer, porque no pasamos a la segunda ronda del pitch y mágicamente a un mes de desaparecer, un poco menos, llegó una compañía, un fondo de inversión fuerte, y dijo, queremos ir a esta ronda A, entonces todo el mundo se apunta detrás y de repente, ¡pum!, tiramos, ¿no? Pero esos cambios tan bruscos y tan, de alguna forma, energéticos, porque aprendes mucho, es muy distinto de lo que veo en cómo empiezan las compañías, la mayoría, aquí. Ahí hay mecanismos de NIH y NSF, que son Non-Dilutional Grants, que llaman, pero tardas muchísimo en pedir eso, o sea, es lento. La idea es, bueno, si lo quieres hacer y no tienes prisa, sigues en la universidad, son grants, realmente no son dinero para empresas, son grants que como investigador recibes, pero te permiten utilizarlo para comercializar algo en el futuro. Generar IP, etcétera, que no lo puedes hacer con los otros proyectos, ¿no? Problema, que a lo mejor tardas mucho más y otro con la misma idea te pasa y te quita la idea o te hace obsoleto, ¿no? Pero está muy bien en ese periodo en el que, entonces lo que he visto hoy, he aprendido mucho de eso, de 2 ejemplos
Dos compañías, la de María, que ya lleva ahí muchos años y está haciendo estudios clínicos, que ahí se haría todo con serie B, C o D de financiación, y está aquí con fondos y con contratos y con cosas, y son dueños de la compañía, no lo han vendido todavía a inversores, o de estadios tempranos como de Gonzalo, pero que también, como ha dicho, que lo habéis visto, tiene muchísima financiación, entonces eso es perfecto hasta que decidan dónde va a ser el nicho donde operamos. Bueno, es perfecto o no, o sea, es que tiene todo, quiero decir, al final siempre te dicen que falles rápido, ¿no? Y a veces estas ayudas te dan oxígeno y a lo mejor deberías haber quebrado y ya está, irte a otra cosa, ¿no? Y estás enganchado en algo, en algo que no tiene sentido, ¿no? Y luego también hay otra cosa adicional, que yo creo que cuando vives así y luego quieres levantar financiación, está muy mal visto, ¿no? O sea, si yo ahora quisiera llevar a BitBrain a Estados Unidos a levantar una ronda como BitBrain, me mirarían mal, dirían, bueno, esto no es el modelo que vamos buscando, ¿vale? Entonces, que llegará un momento que dices, bueno, y porque además es otra cosa, es la cultura, lo hablaba yo antes en la charla, digo, es que mi gente, yo ahora les pongo un inversor a apretarles y no sé qué, y vamos, se me van todos, y yo vivo del talento, o sea, no, entonces es el camino que nosotros tomamos, pero no necesariamente es el más bueno. No digo que sea bueno, pero que desde luego, por lo que sea, por cultura, porque en Europa, la Unión Europea pone estas ayudas, entonces claro, tiráis a eso porque es menos riesgo quizás. Es mucho menos riesgo, tienes el control, pero es verdad que en algunos momentos estás atado porque quieres hacer cosas, dices yo ahora haría esto, porque claro, las ayudas de I+D son para I+D, pero en una empresa tienes que hacer muchas más cosas. Entonces estás atado de pies y manos de, oye, y ahora quiero ir a esta feria, quiero hacer esta campaña de marketing, quiero contratar a esta persona de, yo qué sé, y no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, vivir de grants es complicado. Y si preguntara a la sala cuántos unicornios españoles conocéis, ¿me sabríais decir? Unicornios es... Mitológicamente es difícil de ver, entonces se le llama a nivel de empresas aquellas que han levantado $1 billón, no es 1 millón. No, han sido adquiridas. Han sido adquiridas por un... ¿Han sido adquiridas o tienen costo? ¿No? Han sido valoradas. Es $1 billón, que son 1.000 millones, no son 1 millón de millones, pero que ya es, ¿no? Entonces, bueno, lo he comentado aquí, hay una que se llama Cabify, ¿vale? Otra que utilizáis mucho, que es Globo. ¿Vale? Hay algunas, no muchas, pero hay algunas. Argentina tiene más que nosotros. Argentina, por ejemplo, tiene más que nosotros, ¿no? Pero bueno, es una cosa que dice, ¿por qué? Pero sucede, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno mirarnos también con esas empresas y ver sobre todo CEO. El CEO de Cabify, creo que era también Teleco de Madrid. Yo tuve el honor también de tener de alumno a Iñaki Berenguer, estudió Teleco. ¿Vale? O Iker Marcaide, que también hizo otro peer transfer que después se convirtió en una este era fintech aplicado a educación, ¿no? Entonces yo me gusta buscar ese denominador común, ¿vale? Entonces son ingenieros, ellos no, quiero decir que en otras cosas, pero en ese caso ellos son ingenieros que se fueron a estudiar al extranjero. Terminaron aquí el grado y normalmente, cuando eran antes 5 años, y se han ido a hacer un máster a otro sitio, ¿vale? En el caso de Iñaki Berenguer se fue a Inglaterra y de Inglaterra se fue a hacer, ya terminado él y tal, y él dice que su profesor fue el que más le inspiró, él no tenía idea de emprender, como lo dice José también, pero el que le dirigió la tesis lo puso en contacto o fue a las reuniones que tenía con varias compañías y ahí es donde hizo él el switch, ¿no? Y después ya se fue al MIT y ahí ya fue la explosión, ¿no? Pero que ese perfil a día de hoy está funcionando. Eso quiere decir que dentro de unos tiempos no es. Entonces yo por eso lo que hice es un convenio, quería hacerlo con el MIT, pero me costó...